hoy quiero hablar con ustedes de el Mesías y su encarnación. Es algo que yo compartí con la gente de Perseverantes el martes pasado, no este martes ayer, sino el pasado. Y estuvimos analizando un poco qué es lo que nosotros realmente recordamos y festejamos. ¿Qué es lo que realmente festejamos? No va con lo que realmente tenemos que festejar y recordar. Eso se ve a simple vista, ¿verdad? Tenemos un sistema donde prácticamente hoy en día ya está olvidado lo que es el nacimiento de Cristo. Pesebres no están más que en las casas de algunos cristianos o creyentes, pero no se manifiesta así el mundo. El mundo te habla de Santa Claus, el mundo te presenta los árboles de Navidad, el mundo te presenta un tiempo lindo y especial que puedas pasar en familia y después a las fiestas, ¿verdad? O sea que no es lo que nosotros en realidad tenemos que recordar y festejar como cristianos. Entonces yo quiero hablar con ustedes sobre eso y a partir de saber lo que estamos festejando, también es entender qué fue lo que pasó en ese día especialísimo, donde Dios mismo se hizo carne. Es algo impresionante, realmente si pensás y analizás eso, es algo demasiado grande, ¿verdad? Y que solamente viene del Señor porque si haces los cálculos y la matemática, humanamente es imposible. ¿Cómo puede contenerse un Dios todopoderoso que creó todo, que lo sustenta todo? ¿Cómo puede contenerse dentro de un cuerpo finito? ¿Verdad? Entonces yo quiero con ustedes estudiar eso, pero antes quiero conocerle y también que ustedes le conozcan un poco más a un profeta que se encargó, uno de ellos, ¿verdad? Que se encargó de dar esa profecía que tenía que ver con el Mesías que iba a venir, ¿verdad? Es Isaías. El libro de Isaías presenta como la obra de un hombre, ¿verdad? Que es Isaías, hijo de Amós. El resumen de este libro tiene que ver con la palabra profética que Isaías le da a 4 reyes. En ese tiempo en el que él vivió, 4 reyes pasaron por él: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. En el periodo moderno, en este periodo donde los estudiosos, ¿verdad?, estudian la palabra de Dios, tratan de refutar las profecías de Isaías, diciendo que hasta el capítulo 29 del libro, posiblemente sí lo escribió Isaías. Pero del 30 para adelante, dicen estos estudiosos que lo tuvieron que haber escrito después de que hayan acontecido todo lo que él profetizó. Entonces, esta es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros creemos en un Dios todopoderoso que utiliza personas para profecía, para darte, ¿verdad?, para darte una palabra que no se va a cumplir en el tiempo posiblemente inclusive en el que vos vivas, pero te está adelantando lo que va a pasar, ¿verdad? Si eso puede hacer Dios y creemos que es así, ¿por qué entonces nosotros tenemos que encerrarnos en lo que dicen los estudiosos hoy, donde inclusive hablan de que Jesús no pudo haber nacido, Dios no pudo haber nacido de una virgen? Entonces van poniendo trabas a la fe, a la fe. Entonces Isaías, nosotros como cristianos, como personas que estudiamos la palabra y somos movidos por el Espíritu Santo, en fe tenemos que creer que sí, Isaías recibió esa visión, esa profecía de Dios mismo y habló inclusive de 700 a 800 años antes de que suceda el nacimiento de Cristo.
Después, la visión de Isaías se extiende más allá del siglo VIII. Hay algunas profecías que se cumplieron en ese tiempo del reinado de Acaz. ¿Sí? Profecías que se cumplieron en ese tiempo, pero hay otras como la que vamos a ver que se cumplieron inclusive 800 años después y que tiene que ver con el Mesías y también con el siervo sufriente. Porque en el capítulo 53 de Isaías, Isaías le presenta a Cristo, cómo Él iba a padecer, qué iba a pasar con Él, pero también habla de su nacimiento. Y hoy con ustedes quiero centrarme en eso. Así que les pido que nos vayamos a Isaías capítulo 7. Isaías, vamos a estar mucho ahí en Isaías, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Isaías 7, versículo 14 en adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es la palabra de Dios que fue dada por medio de Isaías. Ahora, menciona el versículo 14 la palabra Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces lo que estaba anunciando acá Isaías es que Dios mismo iba a estar entre nosotros. Y daba la información de cómo iba a suceder eso. Pero antes de eso yo quiero analizar con ustedes algunas palabras del versículo 14. Dice, habla de una señal, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La señal iba a ser dada por Dios mismo. Por Dios mismo. La señal es para toda la casa de David, porque os dará es plural. Entonces acá también tenemos que entender de que no estaba hablando solamente a Acaz, al rey Acaz. No es que Isaías le estaba profetizando solamente a él, sino que esa profecía era para toda la casa de Israel, de Judá. Y también tenemos que entender que era para nosotros, para los que iban a venir. La señal tiene un carácter milagroso. Esto es importante que entendamos. Tiene un carácter milagroso. ¿Por qué? Porque está hablando de un nacimiento virginal. La palabra hebrea alma era un término común para designar a una mujer no casada o a una doncella virgen. Entonces acá también tenemos que entender bien, porque también hay corrientes en las que dicen de que María no era virgen. Entonces llevan todo a lo racional, tratan de explicar la Biblia, algo espiritual, algo que viene de Dios, de un todopoderoso, y tratan de traerlo y racionalizar eso a lo que nosotros podemos hacer como humanos, ¿verdad? Pero la cuestión es que si Dios mismo iba a encargarse de dar una señal, y esa palabra señal tiene que ver con maravilla, tiene que ver con un milagro, tiene que ver con esa situación que humanamente no podemos entender. Así es como Isaías estaba presentando cómo iba a ser el nacimiento de Cristo. Ahora, también habla de que dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo. Acá también Isaías, o Dios mismo, está hablando de que Jesús, siendo divino, también de alguna forma es 100% humano. O sea que Él, como cualquier niño, Él tuvo que alimentarse, Él tuvo que ser cuidado, Él fue creciendo. Y también en Lucas 2:52, vemos eso, Lucas 2:52. Se encarga Lucas de explicar algo, que si está en la Biblia es porque tenemos que leer y tratar de entender por qué está ahí. Dice el versículo 52
del capítulo 2. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Verdad? Acá entonces está apoyando lo que ya en Isaías se estaba hablando, ¿verdad? De que Él sería Dios mismo con nosotros, nacería de una virgen, sería de carne y hueso, Él. No es algo espiritual que se presenta a los hombres como en forma de ser humano, ¿verdad? Como también hubo pensamientos desde la iglesia primitiva, inclusive, que trataban de presentarle a Jesús de esa forma, ¿verdad? No es así. Él vino, nació de una mujer y en carne y hueso Él creció y se alimentó y lloró y todo lo que pueda hacer un ser humano, Él lo hizo, porque vino de esa forma. En Isaías 9, capítulo 9, hay un poquitito más adelante, podemos ver desde el versículo 6 que él sigue hablando de esta profecía, Isaías, y dice, capítulo 9, versículo 6 en adelante, porque un niño nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En estos versículos vemos tanto la humanidad de Jesús como su deidad. La humanidad como su deidad. Vamos a ver. En el versículo 6 dice, un niño nos es nacido. Ahí otra vez estamos viendo la humanidad de Jesús, ¿sí? Un niño nace. Y en la siguiente, o sea, es el mismo versículo, pero a continuación dice, un niño, un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado, acá ya nos está presentando como el Hijo de Dios. Un niño nace, pero un hijo nos es dado. ¿Qué hijo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, en Lucas 2, versículo 7, dice Lucas, y dio a luz su hijo primogénito. Está hablando de cómo fue el nacimiento de Jesús y está hablando de lo que pasó con María. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es lo que vemos acá? Justamente eso, la humanidad de Jesús, ¿verdad? Un niño normal que nace, es envuelto en pañales y lo acuestan, en este caso, en un pesebre. En Hebreos 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto ya es mucho más interesante acá, lo que dice, porque tenemos que entender por qué Jesús tuvo que venir en carne. ¿Por qué fue? Y en Hebreos 2, versículo 14 en adelante dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea que está hablando acá, así como nosotros, ¿verdad? Seres humanos, pecadores, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. De la misma forma también, Cristo tuvo que venir para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea que Él tuvo que venir en carne para poder morir. La expresión hijo nos es dado se refiere a su deidad. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 en adelante dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Juan 3, versículo 16, en un versículo muy conocido dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Acá de a poco estamos entendiendo la intención del Señor
de ya presentar desde Isaías lo que él estaba pensando, su pensamiento eterno para la humanidad, ¿verdad? Él tenía un plan desde siempre y era esta la forma en que se iba a llevar a cabo ese plan. Ahora, en los siguientes versículos que leemos de Isaías, vemos varias características que menciona de ese niño. Dice, admirable. Indica que el Mesías reúne todas las condiciones divinas. Es perfecto. Es consejero. Es sabio, prudente. No necesita una junta de consejeros como para que él aprenda. Y la palabra de Dios mismo, ¿verdad? En Romanos 11, versículo 34, se encarga de decir eso. El apóstol Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor o fue su consejero? Entonces ahí ya le está presentando a Dios mismo. Entonces, Jesús es Dios. ¿Se entiende? Ese es el pensamiento que tenemos que tener. Nos presenta también como un Dios fuerte. El título está aplicado a Dios mismo. Dios fuerte. No hay en él debilidad. Es perfecto, es eterno, es puro, es santo. Un Padre eterno, un Padre para los creyentes, para su pueblo y para un reinado eterno que se está gestando. Ese es Jesús. También se lo presenta como un príncipe de paz. Primeramente, Él vino a traer una reconciliación de Dios para con nosotros. Él es el que nos perdona, Él es el que nos amó primero, leímos, ¿verdad? Entonces, Él trae esa reconciliación. Y en esa reconciliación trae la paz. Porque antes estuvimos enemistados. Y hasta hoy inclusive uno que no acepta el señorío de Cristo y su salvación, también está enemistado. No está en paz con Dios. Pero Él, eso es lo que traía a partir del nacimiento. En Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Acá Dios está presentando qué es lo que Él hace con nosotros, con cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que sentirnos de esta forma en que Él nos presenta. Porque Él no miente y Él ve perfectamente nuestra situación. Nosotros podemos considerar que estamos bien o que estamos haciendo la cosa bien, o mirarle al vecino y decir no soy tan malo como él. Pero cuando Dios habla y te dice cómo te ve, es la forma realmente en la que estás. Y acá dice el Señor, estoy con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu. ¿El espíritu de quién? Está en minúscula, o sea, nosotros. No vamos a tener oportunidad ante un Dios tan santo. Y dice, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Verdad que es así? Así, esta es la historia de la humanidad y es tu historia también posiblemente, ¿verdad? Pero el Señor dice, he visto sus caminos, pero le sanaré. Te conozco, sé que sos pecador, sé que es difícil para vos lo que te estoy presentando. La revelación que está en mi palabra, te burlás de mi palabra. La revelación y el testimonio de gente que me conoce, que podés ver el cambio en sus vidas, pero vos te seguís alegrando en tus caminos. Pero el Señor muestra misericordia y dice, pero le sanaré
y le pastorearé. Qué palabra maravillosa, porque está bien, perfecto. ¿Quién quiere recibir una sanidad? ¿Quién quiere ser salvo? Claro, pero también sabemos y entendemos que en esta vida vamos a caminar de a poco en la santidad. Y ese caminar de a poco en la santidad quiere decir de que vamos a equivocarnos, de que vamos a posiblemente desanimarnos, de que vamos a tener miedo, de que vamos a reaccionar de nuevo como era antes, de que por ahí van a salir palabras otra vez hirientes de nuestras bocas, de que voy a ser argel de nuevo y cosas de esas, ¿verdad? Porque ese es el ser humano. Pero Él dice que te pastoreará. Él dice que te va a acompañar en tu camino. Él dice que te va a alentar cuando tiene que hacerlo. Él te va a corregir cuando tiene que hacerlo, claro que sí. Pero no va a permitir que vos te quedes estático. Y le daré consuelo. ¿Quién necesita consuelo muchas veces, verdad? Estamos en un mundo complicado, caído, donde tus seres queridos se van a ir. Y ahí es donde créeme que necesitas el consuelo de Dios. Porque nosotros, seres humanos, hasta cierto punto vamos a acompañarte y vamos a estar ahí. Presencia, ¿verdad? Con todo respeto, acompañando ese momento difícil. Pero después nos vamos a nuestras casas. La compañía total y el consuelo viene de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es eso, sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de que nosotros lo entendamos. Pero Él asegura en su palabra que iba a ser de esa forma. Y también dice que acompañará a los enlutados. Produciré fruto de labios. Todas estas promesas que el Señor te da. Fruto de labios. Paz, dice. Paz al que está lejos y al que está cercano. Dijo Jehová. Acá sella Isaías esto que está diciendo con esta palabra. No es palabra mía, dice Isaías, no es palabra de ser humano, es palabra de Dios. Y después cierra con esto, dice, y lo sanaré. En Mateo 11, el Señor Jesús, ya extendiendo esto que estuvimos leyendo de Isaías, en Mateo 11, versículo 28, el Señor Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Entendió, verdad? ¿Quién era? Claro que sí. ¿Entendió? Ya Dios Padre lo había presentado de una forma. Entonces Él se presenta ya como el que viene a tomar tu carga, tus preocupaciones, tus pecados y a caminar contigo. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Desde el principio mismo de la historia, la humanidad caída ha buscado a alguien o a algo. Desde el principio mismo, ¿desde dónde? Desde Caín y Abel. Uno presentó su ofrenda como él pensaba que tenía que hacerlo. Y desde ahí entonces nosotros pensamos y buscamos, claro que buscamos. ¿Qué buscamos? Plenitud, ¿verdad? Buscamos gozo. Buscamos trascendencia. Pero la palabra misma de Dios se encarga de decirnos de que el ser humano no tiene forma de llegar a Dios, a no ser que Él se revele. Y Él se reveló. Se reveló en su palabra y consumó esa revelación con Cristo mismo, ¿verdad? Pero no podemos negar de que hasta hoy nosotros seguimos buscando, sin Dios seguimos buscando esa plenitud. Y acá, entonces, hilo otra vez con lo que había dicho cuando empezábamos. Nosotros, en diciembre, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos esa alegría y esa plenitud. Claro que sí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto que pasó es importante, es trascendente, es bueno para mí. Pero lo buscamos de otra forma. Con las reuniones familiares, claro que sí, ¿quién puede negar que es importante eso? Pero le metemos ahí a un personaje que no tiene nada que ver con esto, Santa Claus. O los regalos. Hacemos más importantes los regalos que podamos dar que el regalo eterno que el Señor te da. Y más todavía, nos vamos más hacia, ¿verdad?
Porque buscamos plenitud, buscamos alegría, buscamos gozo. Y muchas de estas personas también buscan eso en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, que fue lo que hablamos con los perseverantes. Entonces nos confundimos. Estamos errados, totalmente equivocados. Y esto, el mundo, el sistema, se encarga de alentar. Y al encargarse de alentar, te está confundiendo más y más. Si es que vos no estás sólido en la palabra de Dios y en lo que leímos y en lo que estudiamos recién, te vas a dejar llevar por el mundo. Y otra vez, la alegría va a ser circunstancial. Si es que hay alegría, ¿verdad? Porque donde hay exceso, no hay alegría realmente. Y son días y épocas muy también emocionales, ¿verdad? Donde nos acordamos del que ya no está. Donde vienen a nuestra mente situaciones que pasaron en el año. No llegaste a tu meta, te peleaste con alguien. Y son días complicados donde salen esas situaciones, esos recuerdos. Y si va acompañado otra vez de una bebida que te hace volar, el resultado no va a ser bueno. Pero buscamos eso, buscamos felicidad en las cosas que pasan. Pero realmente el gozo está y la plenitud está en Dios. Así como nos confundimos, ¿verdad? Pensamos que la libertad circunstancial, que es libertinaje, es lo que nosotros tenemos que tener. Pero el Señor nos ofrece una libertad plena, que es en Él. Ahora, ¿qué más vemos en los versículos que habíamos leído? Su personalidad, ¿verdad? Y su carácter es admirable. Posee una formación, por decirlo de alguna forma, que es perfecta. Es un consejero perfecto. O sea, ¿qué pasa? ¿Vamos a necesitar consejo? ¿Verdad que sí? Claro que sí, somos imperfectos. Somos pecadores, nos equivocamos. ¿Dónde encontramos ese consejo? En su palabra y a través del Espíritu Santo. Él es el que te va a dar revelación a través de la palabra y va a sellar en vos y te va a dar voluntad para que camines en ese consejo que el Señor te da. También vemos que dice Padre eterno. Al ser eterno, entonces evidentemente su experiencia es total. No le vas a sorprender con ninguna situación que él no tenía. Esto me sorprende de vos. Algún pecado, alguna equivocación que cometiste. No le vas a sorprender con eso. Él es eterno y sabe todo. ¿Qué talento especial tiene? Es 100% Dios y 100% hombre. Entonces el talento especial, el poder de Dios, es que Él vino para reconciliarnos con el Padre. Y ahí tiene el título de Príncipe de Paz. Ahora, para ir terminando, tengo 10 minutos. Yo quiero desmenuzar con ustedes unos versículos que está en Isaías 9. Isaías 9, versículo 1 en adelante dice: sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. ¿Sí? Y acá, claro, Isaías está profetizando y está hablando al reino de de Acaz. Pero yo quiero que sustituyas ese reino, y que te ponga vos ahí, o tu familia, o tu entorno, ¿sí? Entonces, Él te dice: sin embargo, no durará para siempre tu angustia y tu dolor. ¿Quién está luchando acá? Todos estamos luchando. Les puedo asegurar que, así como estuvimos hablando, ¿verdad? Las situaciones son circunstanciales y momentáneas. Las victorias y también las derrotas. Las preocupaciones y también los momentos lindos. Así es esta vida. Entonces nosotros tenemos que tomar lo que el Señor nos dice
Y Él te asegura que esa situación en la que está pasando hoy no es para siempre. No es para siempre tu angustia y tu dolor. Dice, la tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo Dios humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así. Y acá está. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Amén, ¿verdad? Aunque vivas, aunque esa persona, así como estuvimos orando, a quien tanto amas, y que no te hace caso, no te cree, te dice, vos estás loco, estás perdiendo el tiempo, dejate de decirme estas boludeces, estas estupideces, es lo que dicen, e inclusive se burlan, ¿verdad? Bueno, yo te pido que camines entonces en esta revelación. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha. También en diciembre tenemos esta característica, ¿verdad? Como que estamos cerrando el año, estamos cerrando un periodo, es un tiempo de evaluación, es un tiempo de festejo. Si las cosas te salieron bien, es un tiempo lindo también, ¿verdad? Los que están en el colegio, en las escuelas, también terminan un ciclo, ¿verdad? Y es festejo, y está bien. Pero otra vez, eso es circunstancial. Yo te pido que en esos triunfos y en esta vida le pongas a Dios en medio. Le pongas a Dios en medio y que Él sea realmente tu alegría. Todos nos alegramos en tu presencia como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Tú nos has librado de los que nos esclavizaron. Analiza conmigo quiénes son o qué es lo que te esclaviza. Y te puedo asegurar que Dios tiene el poder para librarte de eso. ¿Qué es? Tus hábitos, tus pensamientos negativos, tu miedo. Hay muchas cuestiones que están ahí, te están esclavizando. Pero el Señor te dice que Él te puede librar de esas situaciones. Tú nos has librado. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián, ¿verdad? Acá está presentando en el pueblo de Madián, tiene que ver con el ataque del enemigo, que puede haber también en tu vida, claro. Te confunde, te da temor, y esa es la forma que utiliza para que estés en confusión. Pero otra vez el Señor se presenta sobre eso y te dice, no te preocupes, yo estoy acá. Tómame la mano. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y tus ropas manchadas de sangre. Acá habla de un momento donde vas a recibir el aliento del Señor. ¿Quién tuvo luchas en este año? A lo largo de este año, y no estoy hablando de toda tu vida, estoy hablando de este año nomás. ¿Verdad que tuviste luchas? Bueno, el Señor te dice, si te acercás a Él en estos días donde estamos recordando este tiempo especial y lo llevas de esta forma en tus pensamientos y tu corazón, Él te dice, echaré al fuego tus botas de soldado. Entonces está hablando de una lucha, de una batalla que se estuvo librando en este año. Entonces es un tiempo especial donde aquí está tu corazón, donde buscas su presencia y donde dejas en sus manos o en sus pies tus cargas, tus preocupaciones. Claro, tus derrotas también, porque pudo haber. Claro que sí. No porque seamos cristianos no vamos a tener esas luchas. La Biblia no miente. Tus ropas manchadas de sangre habla. Nos ha nacido un niño. Y acá repetimos, ¿verdad? Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Eso es lo que nosotros festejamos. Festejamos un tiempo donde entendemos que ya Dios desde su eternidad tenía un plan.
Él tenía que venir. No había otra forma. Él eligió personas pecadoras como nosotros para que eso sea posible. Una familia. En una familia, en el entorno familiar, vino Dios mismo. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos sentirnos parte de lo que se está haciendo hasta hoy, de extender su reino? Pero el Señor te invita en estos días a que reflexiones en su palabra y que realmente te alegres en esto que pasó, no en tus circunstancias o en ese momento lindo y especial. Y digo otra vez, no niego, está bien, claro que sí, la reunión familiar es algo lindo. Pero acércate al Señor con un corazón predispuesto a que Él te muestre qué es lo que pasó. Y que aliente tu corazón. Y que tome tu armadura, por decirlo de alguna forma, y que Él sea el que vaya aceitando otra vez esa armadura para lo que se viene para el año siguiente. Eso fue. Y lo principal y lo primordial, Él tuvo que venir de la forma que vino, porque tenía que morir en una cruz. Nosotros, por nuestras obras, por lo que podamos hacer, no vamos a llegar al perdón del Señor. Tenía que venir Él. Podemos alegrarnos en esa verdad a partir de hoy. Amén. Podemos ponernos en pie, ¿sí? Vamos a terminar este tiempo con oración, dándole gracias al Señor porque se cumplió su promesa. Se cumplió su promesa. Se cumplió su promesa. Y la promesa vino y entendió lo que tenía que hacer. Fue lo que se encargó de hablarle a sus discípulos desde siempre. Tengo que padecer. Tengo que morir. Y los discípulos no querían escuchar. Porque ellos estaban centrados en este mundo, en sus circunstancias, en lo que pasa, en lo que es pasajero. Pero el Señor decía, yo les presento algo eterno y tiene que ser de esta forma. Amén, gente. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos das. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra imperfección seguramente muchas veces te buscamos de la forma en que no puedes ser hallado. Te buscamos en la confusión del mundo, en las alegrías y en ese pasatiempo que nos da este mundo caído. Pero hoy nosotros, Señor, reconocemos que somos tus hijos. Alienta nuestros corazones. Señor, de alguna forma toma nuestros pensamientos y enfócanos al tuyo. Danos esa paz de la que hablas, porque eres un príncipe de paz. Te pido paz para mi corazón, te pido paz en el entorno familiar. Te pido paz, Señor, en mis pensamientos. Y en esa paz también te pido el aliento, Señor, que viene de ti. Así como estábamos leyendo, Señor, tú te encargas, Señor, de tomar nuestras armaduras, las que son para la lucha, para la batalla. Y eres, Señor, el que vas aceitando y de alguna forma, Señor, poniendo de nuevo esas armaduras fuertes como para seguir luchando. Ya no voy a luchar con mis fuerzas. Decirle al Señor, ya no voy a luchar con mis fuerzas. Voy a hacerlo, Señor, contigo. Declaro que tú vas delante nuestro, Señor, como ese poderoso gigante. Ya los marcabas desde esta profecía que tuvimos leyendo. Pasaron muchos años, pero la consumación fue en tu nacimiento y en tu muerte. Te damos, Señor, toda la gloria a ti. Te pedimos que en estos días que faltan, Señor, para ese tiempo especial que recordamos tu nacimiento, sea un tiempo de preparación, un tiempo donde de mi boca puedan salir palabras de vida, palabras de perdón, palabras de aliento. Que de mi actitud, Señor, pueda salir compañía, una compañía agradable, un hombro donde alguien pueda sentirse seguro. Ayúdanos a tener las características que tú nos presentas. Un hombre de paz, un reconciliador, uno que alienta, uno que aconseja,
Señor, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, sabiduría desde tu palabra y desde tu presencia en oración, para que mis palabras sean de consejo, Señor, sano para mis hijos, para los jóvenes, para las personas que me acompañan. Te pido, Señor, ser un testimonio poderoso de tu obra en mi vida, que pueda ser esa luz que me pides, esa luz que hubo, Señor, en ese tiempo especial donde los ángeles anunciaban tu nacimiento. Eso te pedimos, Señor, y nos llamaste a hacer eso, hacer esas luces que alumbran, hacer esas luces, Señor, que acompañan el camino de las personas que necesitan dirección. En el nombre de Jesús. Creo que va a ser así, Señor. Creo que es así. Creo que es así porque no es con mis fuerzas. Es por tu amor, es por tu poder, es por tu grandeza, es por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Señor, nos vamos en este tiempo alentados por ti. Alentados por ti. Y así como siempre decimos, Señor, que otra vez seas tú el que nazca en nuestros corazones, ese príncipe de paz. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria.